hemos sido injertados. Y bueno, no sé si usted conoce lo que es el injerto. Y nosotros podemos pensar, ¿desde cuándo se hace el injerto? Y pensamos que tal vez sea algo moderno, que se inventó hace poco. La Biblia habla hace mucho tiempo, ¿verdad?, del injerto. La Biblia lo habla todo. Y explica del injerto, cómo es el injerto. Y bueno, nosotros hemos sido injertados, dice la Escritura. Y los que hemos sido injertados, a veces el injerto se llega a creer, ¿verdad?, que es más que lo natural. Y sin embargo es injertado, no es natural. Y entonces algunos hermanos a veces creen sobre Israel, ¿verdad?, que Dios desechó a Israel, que ya Israel no es pueblo de Dios. Y si hay un tema en la Biblia, nosotros vemos el tema de Israel. Si hay una nación, hay varias naciones, ¿verdad?, que se habla de ellas en la Biblia. Y es todo lo que tiene que estar, de lo que estamos viendo con el mundo, el Medio Oriente, que se llama el mundo oriental. Nosotros vemos que toda la palabra de Dios, Antiguo Testamento, y muchas veces el Nuevo Testamento también, nos habla de esos lugares, y de esa zona y de esos países. Nos habla de Egipto, de Siria, ¿verdad?, del Líbano, de Irán, aunque habla de Persia, pero es Irán, Irak, que es Babilonia, y todos esos países que hoy tienen que ver con toda la historia y con el fin del mundo, ¿verdad?, y con el fin de los tiempos. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, para nosotros no asustarnos. Yo le decía, muchas veces he dicho, que yo le decía a un ateo, una vez un ateo me hizo una pregunta importante, y me dijo, deje hacer una pregunta, ustedes los cristianos, eso me lo preguntó hace muchos años, me lo preguntó hace más de 30 años, ¿verdad? Y me dijo, ¿ustedes los cristianos creen que el mundo va a mejorar o no? ¿Ustedes creen que esto va a mejorar, el mundo mejorará? Y yo le dije, no, todo lo contrario. Nosotros creemos que el mundo va a empeorar. Y me dijo, entonces ustedes son pesimistas. Eso es pesimismo. Ustedes no tienen optimismo. Yo le dije, no, nosotros estamos llenos de fe, de esperanza, de confianza, pero no de que el mundo va a mejorar. Porque la Biblia enseña, ¿verdad?, que los días irán de mal en peor. Y se agravarán de una manera tan terrible, y así lo han mostrado los tiempos. Y usted podrá decir que el año que viene será peor que este. Pero los tiempos van aconteciendo a una velocidad increíble de la maldad. Ahora, en medio de todo este tiempo, hay una nación que se resurge. Y usted ve en el mundo entero, ¿verdad? La gente se decide a favor o en contra. Y es sobre Israel. Es sobre la nación de Israel. Siendo una nación muy pequeña, rodeada de 57 países, ¿verdad?, que no son sus amigos, y sin embargo ahí ha estado, rodeada del mundo en contra, las Naciones Unidas en contra, la mayoría de los países en contra, las universidades en contra, pero tiene algo a favor de ellos. Tiene una sola cosa tal vez a favor, ¿verdad? ¿Quién es? Dios. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura sobre Israel, una nación que no es fácil. Hoy quiero compartirles algo, dejarles superficial, porque sería bueno profundizar, porque ese es el tema de toda la Biblia de Israel. Y vamos a ver por qué, porque de ahí vino lo que también para nosotros es lo más grande. Nosotros no adoramos a Israel, ¿verdad? Adoramos a Jesús, al Cristo que vino de Israel. Vamos a ver ahí en el libro de Romanos. Yo voy a estar hablando de 3 capítulos. Del capítulo 9, voy a leer alguna porción, del capítulo 10 y del capítulo 11. No lo voy a leer toda, sino que voy a escoger algunas partes para decir lo que quiero compartir. ¿Y por qué nosotros, verdad? El pueblo cristiano, ¿qué tiene que ver dentro de todo esto? Así que aquí en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9,
Dice así la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, dice el apóstol, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mire cómo dice el apóstol, ¿verdad? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser, ¿qué cosa dice el apóstol? Anatema. Yo me quedo asombrado cuando él dice eso, ¿verdad? Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor ¿a quién? A mis hermanos. Yo a veces cuando pienso en esto de Pablo, pienso en los hermanos que tienen familia inconversa también, que tienen familia que no es cristiana. Y yo pienso que le pasa como le pasaba al apóstol Pablo con la nación de Israel. Tienen en su corazón gran tristeza y continuo dolor. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué cosa? Según la carne. ¿Se quiere a la gente que son parientes según la carne? No son. Se quieren, ¿verdad? Que son, y ahora dice, ¿verdad? Versículo 4, que son israelitas. Son israelitas. Y dice, de los cuales son la adopción, oiga bien, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y dice más, de quienes son, ¿quién? Los patriarcas que nosotros admiramos, y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Vino Cristo. Dice aquí en Romanos capítulo 9, verso 5, sobre la deidad de Cristo, dice, vino Cristo, el cual es Dios, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que ¿de dónde vino Cristo? ¿De dónde vino? De Israel. ¿De dónde son los patriarcas? De Israel. ¿De dónde son las promesas? De Israel. Muchas de las promesas que nosotros tomamos, ¿de dónde son y a quién fueron dadas? A Israel, ¿verdad? ¿De quién es el culto? ¿Quién empezaron el culto y el templo a Dios? Israel. Así que, ¿de quién es la ley? La ley de Moisés, de Israel. Ahora dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso está tremendo, ¿verdad? Por eso usted cree, desciendo de Israel, y dice aquí la Biblia, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que ¿de dónde sale la descendencia de Israel? ¿Verdad? No de todos los que están allá, de toda la escritura. Viene el Señor y busca una descendencia. ¿Y es la descendencia de quién? De Isaac. En Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. ¿Cuántos hijos tuvo? Primero tuvo otro, después tuvo más. Primero tuvo a Ismael. A Ismael después Isaac. Y después tuvo el de la promesa. Y bueno, después habla de 12 hijos más. ¿Verdad? De 12 hijos más. Y de ahí salieron todos los que son descendientes de Abraham. De ahí son los árabes. De ahí son los musulmanes. Los musulmanes defienden, y con toda la razón, son descendientes de Abraham. Y creen como los judíos en un solo Dios. Son monoteístas, también los musulmanes, ¿verdad? Son monoteístas. Pero no tienen los mismos principios, no usan la ley de Moisés, usan las leyes de otros.
Y entonces, estamos hablando de la descendencia de Abraham. Por eso dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino los de la promesa. El versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como ¿qué? Como descendientes. Porque algunos piensan, soy de la carne, nací cristiano, nací en la iglesia, ya nací cristiano. No son según la carne, según la promesa, tanto en Abraham como en nosotros. Entonces, dice, porque la palabra, versículo 9 de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, ¿verdad? Así que fue de Isaac la promesa, pero no solo esto, se extiende un poquito más y se filtra más cuando tuvo Rebeca 2 hijos. Uno se llamó ¿cómo? Jacob, cambiado después el nombre a Israel, y el otro ¿cómo se llamó? Esaú. ¿Y al cual fue el que Dios cogió? Y dijo, ¿cuál? ¿Por dónde va a ser la descendencia? ¿Por dónde va a venir Cristo? ¿Por dónde va a ser la salvación? Por Jacob. El Señor lo decidió. Así como lo decidió en Isaac, también en Jacob. Y dice, así que también en Rebeca, pues, el versículo 11, oiga lo que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que ¿quién decidió que fuera por la descendencia? Y fue buscando los descendientes desde el tiempo de Adán para toda la genealogía que está en la Biblia, ¿verdad? Por quién decidió Dios, por quién decidió y por quién decidió, hasta que viene Abraham, ahí está. Y entonces, dice aquí el versículo 14, y aquí termino en esta parte. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice la Biblia? De ninguna manera. Decidió escoger que por medio de Jacob viniera la salvación. Por medio de Jacob viniera Cristo. Por medio de Isaac viniera Cristo. Por medio de Abraham viniera Cristo. Por medio del marido de Rahab la ramera viniera Cristo, ¿verdad? Salmón. Por medio de vos viniera Cristo. Y eso lo hizo Dios. Ahora dice, voy al versículo 25. Dice en el versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque la salvación viene de quién, hermano? Viene de Dios. Viene de Dios. No viene de los hombres. No la deciden los hombres. No viene de la ley. Vamos a verlo. Viene de Dios. Por eso dice, también Isaías, versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No serán todos los hijos de Israel, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia
y con prontitud, dice la palabra. Ahora, vamos al versículo 30. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Y esto es lo que viene ahora, ¿verdad? ¿De dónde vamos a ver la salvación? ¿Dónde viene? ¿Por qué vino Cristo? ¿Dónde viene toda la salvación? Porque algunos piensan que por ser israelitas y por ser de tal magnitud, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿por qué cosa? Por fe. La justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué pasó? ¿Quién entiende eso? Israel iba tras una ley de justicia. ¿Quién había dado esa ley de justicia? Moisés. Se la dio Dios a Moisés. La puso Moisés. El que hiciera estas cosas vivirá. Iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. Y los gentiles que no iban tras la justicia, no les interesaba la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, por fe, perdón, por fe. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, porque Israel no la alcanzó. Dice, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Y dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y cuántas personas, hermanos, piensan que la salvación, ¿verdad?, es por obras de la ley? Si Israel no alcanzó la justicia, ¿verdad?, de Dios, la salvación por obras de la ley, porque dice que iban no por fe, sino como por obras de la ley. Y hay una gran diferencia entre un religioso y una persona cristiana. A veces pensamos que religiosos son los que no son evangélicos, los católicos, los guetos, los que son de secta, los que son... Yo digo que a veces hay muchos religiosos dentro de las iglesias evangélicas, porque hay personas que están creyendo que se van a salvar por la conducta, por lo que hacen, por lo que obran, por lo que guardan. Yo pienso que por ahí nadie se va a salvar. La salvación, vamos a ver ahora la Escritura, ¿verdad? Vamos a ver que la salvación es ¿por qué? Por fe. Entonces, cuando usted tiene fe y alcanzó la fe y conoció al Señor, entonces puede hacerlo todo, puede guardar todas esas cosas por amor. No es como pues, lo hace por agradar al que usted siga. No es lo mismo que usted diga, tengo que hacer esto y esto y esto, porque si no, no voy al cielo. Y vive haciendo eso, a que usted diga, yo conocí al Señor Jesucristo. Y ahora, a ver cómo yo pienso a veces la relación de padre, hijo, esposo, esposa, ¿verdad? Cuando es por amor. Cuando un hijo obedece a su padre, porque primero lo ama, obedece. Pero hay un hijo que puede ser que lo obedezca para no qué cosa, para que no lo castigue. Y a ver que el padre dice, lo hace para que no lo castigue. Pero hay otro que sabe que aunque no lo haga, ¿verdad?, aunque no lo haga, su padre lo va a seguir haciendo, pero por amor, por obediencia lo hace. Eso es lo que busca el Señor. El que está cambiado cumple la ley. Pero para el que no la busca por fe, le es difícil cumplir la ley. Vive siempre pendiente, ¿verdad?, de tratar de agradar a Dios. Y le estoy fallando, y no puedo fallarle, y no puedo. Y hace la voluntad humana, es por carne, es por voluntad humana, no es por voluntad divina. Es que cuando Dios nos cambia, quita de nuestra vida todo lo que a Él no le agrada, todo lo quita Dios.
Usted no tiene que hacer un sobreesfuerzo humano, porque dice la Biblia, ya no vive el pecado en nosotros. Vamos a ver. Así que dice, como está escrito, versículo 33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que ¿quién es la piedra de tropiezo? ¿Quién vino a ser la piedra de tropiezo y la roca de caída en la cual muchos han tropezado? Y siguen tropezando. Cristo Jesús. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. ¿Para qué cosa es? Yo pienso que esa debe ser la de nosotros también. Por Israel y por la familia en la carne que tengamos que nacer. Dice, porque yo les doy testimonio, dice Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En su corazón, ¿verdad? Tienen celo de Dios, quieren agradar a Dios, sirven a Dios, sí, pero no es conforme a ciencia, no es conforme a la voluntad de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. Así que teniendo celo de Dios, hay mucha gente con celo de Dios, de corazón, están sirviendo al Señor, están trabajando para Dios, están predicando del Señor, están haciendo obra para Dios. Yo estaba leyendo hoy la porción, allí en Mateo 7, cuando el Señor dijo, ¿verdad?, terminando el sermón del monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y digo, porque muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Verdad que lo hacían en el nombre de Jesús? Lo hacían para Dios y en el nombre de Jesús. Pero Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, puede trabajar para el Señor, podemos hacerlo en el nombre del Señor, podemos glorificar al Señor, podemos cantarle al Señor y no haber conocido al Señor. Es justicia propia y no la de Dios. No es Cristo en nosotros, sino que es justicia humana. Hay gente que se goza de la vida cristiana que vive, de lo que hace, se siente hasta mejor que otro como cristiano, más fiel, más tiempo, más aquello. Y entonces, dice, hermanos, y así se siente lo que por la ley y demás. Entonces dice, porque la ley, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, vamos a ver qué dice. Vamos a ver primero la justicia que es por la ley, la de Moisés. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que muchas veces la gente pregunta, ¿qué cosa es ser cristiano? Puede ser que alguien le diga, ¿verdad?, bueno, cristiano es no tomar, no tener mujeres, no decir malas palabras, no decir mentiras, portarse bien, y una serie de cosas positivas y negativas. Y usted diría, ¿eso es ser cristiano? Eso no es ser cristiano. Es ir a la iglesia,
es diezmar, es amar a los hermanos, es visitar a los enfermos. Eso es ser cristiano. Eso es lo que deben hacer cristianos. Hay cristianos que lo hacen y cristianos que no lo hacen. Y el que no lo hace, entonces ese no es cristiano. Esa es la justicia que es por qué? Por la ley, por la carne, por lo que ven. Pero está la otra justicia, que es la que dice aquí, ¿verdad? Y esta hora, la que es por la fe, que dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese, hermano, es la justicia de salvación. No la que es por las obras que yo hago, sino por lo que hizo Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A veces yo digo, ¿qué es el cristianismo, verdad? ¿Qué es la fe cristiana? ¿Qué es lo que vivimos? No depende de una iglesia, no depende de actos que hacemos religiosos ni de cultos. Nunca depende de una persona. ¿Y qué crees, verdad? ¿Qué confiesas? ¿Confiesas que Jesús es quién? Jesús es la persona más grande que hay en el mundo entero. Rey de reyes y Señor de señores. Si hay alguna otra persona que está por encima de tu vida, que no es Jesús. Por eso cuando usted ve que hay una persona que dice, yo tengo a Cristo, pero tiene un santo, o tiene otra creencia, o tiene, yo creo en Cristo y creo también hay gente que quiere añadir, ¿verdad? Es Cristo Jesús, nadie como Jesús. ¿Y crees que Dios le levantó de los muertos? Nosotros creemos, hermanos, en un Cristo, en un Dios vivo. Dios no es Dios de muerte, es Dios de vida. En un Dios que venció a la muerte. Por eso los cristianos no tienen temor a la muerte, han vencido a la muerte a través de los siglos. Matan cristianos y mueren nobles. Ahora estoy leyendo allá en Nigeria, están decapitando cristianos, dice cantidad de hermanos cristianos, por cantidades todos los domingos. Pero siguen siendo fieles al Señor. Humilde, gente que no hace nada. Y todo el mundo entero dice, ¿por qué persiguen a los cristianos? ¿Por qué contra los cristianos? Porque es contra Cristo, es Satanás contra Cristo. Pero si usted dice, si los cristianos lo que hacen es hacer bien, colaborar, servir, amar, dar, ¿por qué la gente lo desprestigia? ¿Por qué la gente lo habla? Yo eso lo he pensado 10.000 millones de veces. Y no es que nos odien a nosotros, sino que es a quien. Por eso dice, no es lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Por defender, hablar de Jesús, por los principios de Jesús, ¿verdad? Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Ahora bien, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la de Israel? Dice aquí la Escritura ahora más adelante, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? De todo lo que viene hablando de la fe en este pasaje. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Y qué pueblo que no era pueblo? ¿Cuál es ese pueblo que no era pueblo? Los gentiles.
pueblo insensato, os provocaré. ¿Qué buscó Dios? Dice, os provocaré a ira. Muchas veces los mismos judíos tampoco soportan a los cristianos. Y siendo Cristo, ¿verdad?, de ellos mismos desprecian. Por eso dice allí el versículo 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contrario. Todo el día extendí mis manos. ¿Sigue extendiendo Dios sus manos a Israel? Yo creo que sí. Rebelde y contrario. Pero dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban. Esos son los gentiles. Como israelita, hay un concepto de Dios en el corazón de los israelitas tremendo, pero es un concepto vago, es un concepto religioso, es un concepto basado en la Biblia. Es algo que llama la atención, como ellos. Ahora mismo empezaba el nuevo año judío, hace 2 días o 3, algo tremendo. Como guardan todos los días, ahí como dice la escritura, ¿verdad? Los días, los meses, las fiestas, las guardan, las continúan. Toda fiesta que hay ahí. El pueblo gentil no es así. Nosotros no somos. Todos saben de lo mismo. Yo quisiera que usted viera cuando llegue el tiempo, un momento, algo, cuando van allí a la muralla, miles y miles y miles de israelitas, ahí está todo. Yo creo que con los cristianos no se podría lograr nada de eso. Nada de eso. Pero porque fui hallado los que no me buscaban. Ahora voy a lo que quiero concluir. Capítulo 11. Digo pues, y la pregunta que voy a hacer. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ha desechado todo lo que hizo. No le han buscado, no le han seguido. Buscó otro pueblo, pero ahora que tiene un pueblo, ha desechado Dios a su pueblo. Yo he oído cristianos, una vez en una convención oí un cristiano, un líder religioso, decir, Dios desechó a Israel. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Hermanos, hoy Dios tiene 2 pueblos. Las cosas de Dios son tremendas, ¿verdad? Hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Dios tiene dos cosas en muchas cosas. Y tiene 2 pueblos. Tiene un pueblo que es la nación de Israel. Sigue siendo pueblo. Y hay un pueblo nuevo que es la iglesia, la cual Cristo ama y murió por ella. La iglesia no se parece nada en Israel. Ser israelita sería un orgullo tremendo. Los israelitas viven de su nación orgullosos. No hay otro pueblo en el mundo que viva con tanto orgullo, con tanto nacionalismo como el pueblo de Israel. Usted no lo conoce, nacionalismo como el pueblo de Israel. Nadie hay. El que sus hijos y sus maridos mueran por la nación y todo, eso exaltan, están por el bien de la nación, lo aman, llevan la cuenta de todos sus muertos, de todos sus caídos en guerra, en todo, llevan uno por uno. Ellos saben cuánto, de que se comenzó la nación, cuánto han caído. Ninguna nación como ellos tienen ese sentido, aún de los muertos. Un muerto para ellos tiene un valor como cualquier vivo que venga a ser enterrado en Israel. Es para ellos algo terrible que tenga que ser enterrado en otro lugar, en israelita. Y viven de esa. Sin embargo, la iglesia no. Los gentiles no. Cuando usted lee los gentiles de la iglesia en la Biblia,
lo único que podemos saber de lo lindo y lo grande de la iglesia es que Cristo la amó y se entregó por ella. Yo cada vez que leo eso es lo que me hace amarla. La que viene a buscar. Toda la iglesia del Nuevo Testamento está llena de problemas. Porque los gentiles están llenos. Era un pueblo, como dice aquí, ¿verdad? Un pueblo insensato. Ahí dice en el capítulo 10, verso 19, con un pueblo que no era pueblo. Y se hizo pueblo y como no era, y se ha llegado a creer muchas cosas. Y aquí están ahora. Porque dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, sabía cómo ellos eran. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Han acabado con el pueblo de Dios, pensaba Elías. Y aún así también, aún en este tiempo, ha quedado, no leí lo que dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente de allí de Israel, escogido ¿por qué? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Entendió eso bien claro? Pablo habla bien clarito, ¿verdad, hermanos? Por la confusión. Vuelvo al versículo 6. Y si por gracia, este remanente que Dios ha escogido por gracia, bien claro, si es por gracia, ya no es por qué, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Por eso es por gracia. Ahora dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es. Así que la salvación, ¿por qué cosa es? Por gracia. No por obras, no por hechos, no por lo que Israel haga, es por lo que Dios hizo. Ahora dice, verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y bueno, como dice ahí, por Dios. Ahora, voy al versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, ¿verdad? Por su transgresión, o sea, por su desobediencia, vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué cosa? Y los gentiles, el pueblo, la iglesia, ¿qué provoca Israel? Israel no se siente bien con que la iglesia sea pueblo de Dios. Para nada. Sin embargo, sabe que tiene el apoyo de la iglesia. Que la iglesia lo ama a pesar de cómo es. A pesar, porque Dios lo ama. ¿Por qué lo ama la iglesia? Porque Dios lo ama. La iglesia no ama a Israel por ser Israel, sino porque es pueblo del Dios que nosotros amamos. Y dice ahora aquí, y si su transgresión, la palabra transgresión, ¿qué cosa es? Violar la ley, pecar, hacer lo que le da la gana, no guardar nada. Y si su transgresión es la riqueza de quién, esa dureza de ellos, ese pecado de ellos,
¿verdad? Esa forma de ellos ha sido la riqueza del mundo y su defección. ¿Qué cosa es defección? Su defecto. Su defecto. ¿La riqueza de quién? De los gentiles. La pregunta es esta: ¿cuánto más su plena restauración? Si fueran restaurados. Así que por su defecto, por su transgresión, vino para nosotros la bendición. Si Israel hubiera, ¿verdad?, sido un pueblo, hubieran creído, bueno, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Por eso no fue ni en Abraham, ni en Moisés, sino en Cristo Jesús. Dios no buscó, cuando vino en el Nuevo Testamento, no buscó otro hombre, no buscó otro líder. Por eso la iglesia no tiene otro líder, no tiene hombres. Eso enseñó el Señor Jesucristo, no la basó. Para nosotros Pedro fue un simple discípulo del Señor. María, la madre del Señor. Muchos de la llamada iglesia cristiana han tratado de buscar en hombres y en mujeres, ¿verdad?, un lugar. Pero el que tuvieron en el Antiguo Testamento alguno, no sé, es el Cristo. Engendrados en Cristo. Si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, hermanos, dice: porque vosotros, versículo 13, a vosotros hablo, gentiles. Y es a ti, a mí, hermano. Dice la palabra: por cuanto yo soy apóstol. ¿A quién era Pablo apóstol? A los gentiles. Y honro mi ministerio, mi trabajo, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si excluyéndose a ellos, ¿verdad?, fue salvo el mundo, o vino la salvación a los gentiles, a los que éramos del mundo mundano, ¿qué será la admisión? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí la conclusión: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo, ¿qué cosa? Olivo silvestre, has sido injertado en lugar de quién? En lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y dice cómo habla de las plantas. No te jactes. ¿Contra quién? ¿Quiénes son las ramas? ¿Quiénes son las ramas? Que fueron quitadas para hacer nosotros injertados. ¿Quién fueron? Israel. No te jactes. Cuando alguien se cree mejor que Israel, ¿de dónde nos sacó Cristo por nosotros? Y a cualquiera. ¿Y ahí dónde está? La visión de la salvación por la gracia de Dios. El lugar que nos dio Dios, ¿verdad?, que nos plantó y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes de las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Hay iglesias, cristianos, que se han creído eso. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, ¿por qué estás en pie? Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ¿qué cosa dice la Biblia? Teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales,
a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Quién va a ser cortado? Usted puede decir ahí, algunos aquí hablan, en Pablo se va de momento para la elección y se va de momento para, creen algunos, para la pérdida de la salvación en nada. Para los que nunca alcanzaron nada, los que se creen. Mejor es que te digo, fui puesto y fue quitado fulano. A mí me pusieron, fue quitado fulano. Nunca podemos gozar, hermanos, del lugar que ocupamos. ¿Y por qué lo ocupamos? ¿Por qué nos ha puesto Dios ahí? Por su gracia. Yo me lo merecía. Yo he vivido una conducta como cristiano, como pastor de años, y he sido. A veces hay reconocimientos humanos. Eso delante de Dios no tiene ningún valor. Son reconocimientos de hombres. Lo importante es el reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Las iglesias pueden ser reconocidas, la gente es reconocida según la iglesia, el tamaño. Hay gente que son ignorados y cristianos que son minimizados, no están libres. Cuando usted ve en la Biblia, el Señor es el que reconoce el que da. No es que se jacta. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Aquel que decía, te doy gracias porque no soy como los demás. Hay uno que se a la semana, el otro se da los golpes en el pecho. ¿Quién salió justificado? Porque ese van por la gracia de Dios. Israel llegó a creerse, y cualquier religioso, y cualquier israelita, y cualquiera que se crea, es por la justicia, es por la fe en Cristo. Él es la justicia. Y dice la Biblia, dice versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán, ¿qué cosa? Injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? A injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio. Así que puede Dios salvar a los judíos también. Pueden volver. Ahí está. La salvación para quienes, para todos. Algunos dicen, los judíos no tienen salvación. Quiero decir, hermanos, Israel es un pueblo que sigue siendo pueblo de Dios. Seguirá siendo pueblo de Dios. Y todas las promesas que hay en la Biblia a favor de Israel, dice, nunca podrá ser destruido. Todos los que se levanten contra ti, perecerán. Todos los que te aborrezcan, serán. Lee la escritura, que dice. Es para ti mismo. ¿Cómo te va a levantar tú contra Israel? ¿Cómo nos vamos a levantar nosotros? Como hay cristianos, ¿verdad? Que van a decir, se van a avergonzar cada vez de Israel. Cuando es un pueblo de Dios. Nosotros, por la gracia del Señor Jesucristo, estamos. Ellos, que fueron desgajados, pueden volver a ser injertados en la gracia, en la salvación de Dios. Es por gracia, no es por obra, es por gracia. Así que no es por lo que hayamos hecho o dejamos de hacer. Así que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, ¿quién? El libertador, que apartará de Jacob, ¿qué cosa? La impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Viene el Señor.
¿Y a dónde viene? A Israel. La venida de Cristo, hermano, está a las puertas. Está a las puertas. Está a las puertas. En esta semana que ha pasado, varias naciones, ¿verdad?, importantes, firmaron a favor de reconocer a Palestina. Una Palestina que nunca ha existido, pero reconocerla. Y otros de Israel luchando contra él. Y casi el mundo entero está virado contra Israel. Actualmente. Ayer, el presidente de Israel hablaba allí en el nombre del Señor, y tremendo el discurso en las Naciones Unidas. Y yo digo, la venida de Cristo está a las puertas. Todo lo que está pasando en Cuba y en el mundo entero está a las puertas. Faltan poquitas cosas para que el Señor venga. Poquitas. Yo quería hablarles de un pasaje que voy a dejar pronto, donde dice: nadie os engañe. Yo decía, ¿por qué el Señor dice así, Mateo 24, Lucas? Nadie os engañe, nadie os engañe, nadie os engañe. Y ahora me doy cuenta, ahí está la inteligencia artificial, que hace discurso, que tira fotos, que habla de personas, que lee una noticia, y no sabe si es verdad o si es mentira, no sabe, no puede confirmarla. Es algo tremendo, porque el mundo ya, lo que se vive, no se cree. La gente habla, no se sabe. Por eso dice la Biblia, nadie os engañe. Dios nos ayude a no escuchar a los hombres, y a no escuchar ¿cómo se llama?, a los impíos, y aún a los religiosos, sino a escuchar a quién, la palabra de Dios. Y Dios quiera que podamos buscar la palabra del Señor y oír lo que dice Dios, lo que habla Dios. Dios le bendiga.